a Estadísticas y Dolor, el intento de podcast que se asemeja más a Temu que a Amazon. Soy Gerardo. Yo soy Mauricio y les vamos a estar explicando sobre el muestreo de una manera fácil, concreta y concisa para que lo puedan entender como siga. Yo soy Areli y pues prácticamente en este video les trataremos los temas de qué es un muestreo, cómo se saca y cuáles son los procedimientos de esta misma. A continuación les hablaremos de el concepto de qué es una muestra. Bueno, para empezar, antes de poder hablar de la muestra como tal, tenemos que tener en claro el primer concepto, que sea la población. Una población, tenemos que saber que es prácticamente cualquier cantidad de individuos que estén o conformen una sociedad, conformen cierto orden, por así decirlo, o ya sea dentro de una escuela, por ejemplo, los mismos estudiantes. Eso nos puede decir que es la población de la escuela, que es los estudiantes. Luego la cantidad, pues simplemente saber cuántos individuos son, de acuerdo a lo que puede ser en tu área en la que puedes estar, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela. Vas a tener una cantidad mayor o menor, eso ya es independiente, pero cuando tú quieres hacer una encuesta, tú quieres recaudar información exacta, tú sabes que no puedes ir con cada individuo a hacerle las preguntas, de manera sencilla, o más que nada te vas a tardar demasiado. Entonces, pues de ahí viene lo que sería este concepto que había dicho, lo que viene dicho pregunta, que es la muestra. La muestra simplemente es el tamaño, o bueno, es una cantidad de población tomada más con un estilo de encapsulamiento para tener poco o que va a representar dicha población, en la cual vamos a tener ya más sencillez de poder hacerle a esa muestra la encuesta y como eso tomarlo una representación de toda la población como tal. Pues algún ejemplo que le puede dar, pues va a ser Mauricio. Como un ejemplo fácil y fácil de entender, sería agarrar un pastel. Tú no lo vas a comer todo para saber si sabe bueno. Le vas a agarrar una porción y sobre esa porción vas a definir si pues te gustó o no. Y como pues, mi compañero, pues a final de cuentas, como dijo, a final de cuentas, tú agarras la porción y tú ya cuando lo vas a probar, sabes que es bueno o de pleno no vale la pena haber comprado el pastel y pues o vas a desechar, ¿no? La cuestión es de que esa pequeña porción que sacó es prácticamente la muestra. Tú nada más quieres tomar una pequeña cantidad de todo lo que sería el pastel para poder probar si está bueno o si va a tener... ¿Para qué se usa el muestreo? El muestreo se utiliza para seleccionar una parte representativa de una población para analizar sus datos y obtener conclusiones que puedan incluir a toda la población. Este procedimiento es útil porque permite realizar estudios en menos tiempo y con menos gastos y posibilita un análisis más profundo de las variables de interés. Al utilizar el muestreo se reduce el número de individuos que se deben encuestar o incluir en la investigación, lo que hace que la recolección de datos sea más fácil, rápida y económica. Además, es crucial que la muestra sea representativa para que los resultados reflejen correctamente la población, es decir, que las características con las edades, los ingresos, el porcentaje de hombres y mujeres, entre otros, sean similares a las de la población total. El muestreo es especialmente importante cuando la población es demasiado grande para recopilar datos de cada individuo, lo que es costoso e impráctico. Mi compañera les va a seguir explicando un poco más. Dicha muestra, entonces no hay nada más que decir que es agarra y saca y ya. De ahí pues sería el siguiente tema a hablar, pues no sé. En estas también entran el muestreo estratificado, donde primero dividimos la población en grupos o estratos como hombres y mujeres o por edades y tomamos una muestra proporcional de cada uno. Otro muy usado es un muestreo sistemático, donde elegimos a uno al azar y luego vamos seleccionando cada cierto número. Por ejemplo, si tienes una
conveniencia donde entrevistas a quien tienes más cerca. No es lo ideal, pero a veces es lo que se puede. Y seguimos con el siguiente tema, que es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, tenemos que tener en cuenta que pues, una muestra pues, es la selección de los encuestados elegidos. El tamaño de la muestra será una porción significativa de la población que cumple con las características de la investigación, reduciendo el costo y el tiempo. Eso es lo que queremos, simplemente lo que se quiere conseguir cuando queremos elegir el tamaño de la muestra o seleccionar el tamaño de la muestra. Queremos reducir costos y el tiempo en el que vamos a realizar las encuestas para cualquier tema. También hay que tener en cuenta que las muestras tienen ciertas características, en este caso que sean pues, elegidos, pueden ser elegidos aleatoriamente o con algunos parámetros en específico. También pues, van a ser, su tamaño va a ser de acuerdo a lo que va a ser un objeto de estudio matemático. Va a poseer un número reducido al conjunto mayor de la población, nada más va a ser una porción. De ahí pues no sé a hablar específicamente de lo que es cuestión del muestreo, es sobre los métodos del mismo muestreo. Como tal existen dos tipos, que es el probabilístico y el no probabilístico. ¿En qué se diferencian estos dos métodos? Simplemente es que el probabilístico, pues como su nombre lo dice, es por probabilidad. O sea, en cuestión de que en una segmentación, por así decirlo, de una población, tú vas a elegir tu muestra a partir de ciertos parámetros que tú vas a definir al momento de querer realizar dicha muestra. Pues puede ser que, pues yo creo que pues, mi muestra sea por edades, por altura, por género, por X, para la razón que tú quieras meter. En este caso, pues ahí serán dichos parámetros lo que te da ese valor para poder meterlo, o va a dar esa cuestión de probabilidad para que puedan ser elegidos para la muestra. Y el no probabilístico es literalmente a todo lo anterior, o sea, tú vas a agarrar casi a la persona que se te cruce enfrente para meterlo en la muestra como tal. No tiene ningún parámetro con lo que vas a definir dicha muestra, entonces no hay nada más que decir, que es agarra y saca y ya. De ahí pues sería el siguiente tema a hablar. Pues. Les voy a explicar un poco sobre el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra en estadística se refiere al número determinado de sujetos o cosas que componen la muestra extraída de la población, necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de la población. Este concepto es muy crucial para entender esto. Para asegurar que los resultados de una encuesta o estudio sean precisos y confiables, y para calcular el tamaño de las muestras, se necesitan varios factores como el tamaño de la población, el margen de error y el nivel de confianza. Por ejemplo, si deseas encuestar a los repartidores en una ciudad con una población de 500,000 habitantes, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, el tamaño de la muestra sería de 384. En otro caso, si realizas una encuesta en una empresa con 300 empleados y quieres un nivel de confianza del 80% y un margen de error del 10%, el tamaño de la muestra sería de 37. El tamaño de la muestra también puede variar dependiendo del objeto y del estudio y de la población a la que se está encuestando. Por ejemplo, en una encuesta de opiniones de clientes puede que solo necesites incluir algunos, mientras que los encuestadores políticos deben seleccionar cuidadosamente una muestra que tenga el tamaño adecuado y sea representativa para reflejar con precisión a la población general. Además, el tamaño de la muestra puede afectar la precisión de los resultados. Por ejemplo, si en una encuesta de satisfacción a los empleados se tiene un error muestral del 3% y el 60% de los encuestados se muestran satisfechos, significa que entre el 57% y el 63% del total de los empleados de la empresa lo estarán. El tamaño de la muestra es fundamental para obtener resultados representativos y estadísticamente significativos, y que el estudio sea exitoso. Si la muestra es demasiado pequeña, podría incluir una cantidad desproporcionada de encuestados atípicos que generan valores anómalos. Esto puede producir una distorsión de los resultados, lo que no permitiría obtener
Si la muestra es demasiado grande, la investigación se vuelve demasiado compleja, costosa y lenta. Y sería. Calcular el tamaño de una muestra. Para calcular el tamaño de la muestra adecuado, se debe tener en cuenta diferentes factores que afectan a la encuesta y tener una comprensión básica de los cálculos estadísticos que se aplican. Luego, podría utilizar una forma de tamaños de muestras para aplicar todo esto y hacer el muestreo con la confianza de que su encuesta será estadísticamente correcta. Los pasos que siguen son adecuados para calcular el tamaño de la muestra para datos continuos, es decir, datos que se contabilizan numéricamente. Esto no se aplica a datos categóricos, es decir, datos que se agrupan en categorías como verde, azul, hombre, mujer, etc. Ahora les vamos a explicar sobre lo que es cómo calcular el tamaño de la muestra, pero primero para poder calcular el tamaño de la muestra tenemos que saber cuáles son nuestras variables. Las variables que vamos a utilizar va a ser n, z, p y e minúscula. En este caso la n va a significar el tamaño de la muestra, que es el valor que queremos calcular. La z va a ser la puntuación. De la puntuación de z se obtiene a través de nuestro intervalo de confianza, que pues ya puede ser un porcentaje como de 95, 90 o 99, dependiendo de lo que se quiera tener como intervalo de confianza. La p va a ser nuestra proporción y el e es nuestro margen de error. Como pues había comentado antes, lo que es la z con lo que es el intervalo de confianza, tenemos que, para poder sacar z, pues tenemos que hacer primero bueno, vamos a tener lo que es el 95, nuestro intervalo de confianza. Esto pues lo tenemos que convertir en decimales, que pues es igual a 0.95, y aquí lo vamos a dividir entre 2, 0.95. Como habíamos dicho, nuestro intervalo de confianza es de 95%. Para poder calcular lo que sería el valor de z, tenemos que primero sacarle el valor dividirlo entre 2, que eso nos daría un resultado de 0.4750. Esto lo vamos a identificar mediante el uso de unas tablas que son para la determinación de los intervalos de confianza. En ese nos manejan dos hileras que son, nos manejan como un estilo de cuadro, en el cual tenemos que encontrar nuestro valor que encontramos o que sacamos de aquí de nuestro intervalo de confianza. Lo vamos a identificar, va a tener valores tanto arriba como abajo. En la cuestión de la izquierda nos dice que nuestro intervalo se va a encontrar en el 1.90, y para determinar totalmente cuál va a ser el valor de z va a ser de acuerdo en qué posición se quede entre el 0 al 0.9, que en este caso sería en el 0.6. En esto nos daría como nuestra puntuación de z un valor de 1.96. De ahí la proporción, si no la tenemos de acuerdo a lo que es en estadística, se puede manejar como un valor predeterminado del 0.5. Por lo tanto, la proporción lo vamos a manejar con un valor de 0.5, y el error o el margen de error se obtiene sacándole el complemento a lo que sería nuestro intervalo de confianza, que sería el 95% de nuestro intervalo de confianza. Su complemento es el 5%. Este 5% también se le puede conocer como intervalo. En la cuestión del margen de error, se hace como el complemento de lo que es el 95 de nuestro intervalo de confianza. En este caso, del 95, pues el complemento sería del 5%. También al margen de error se le puede conocer como el intervalo significativo, por ser nada más como el contrario de confianza. En este caso, ya teniendo en cuenta cuáles son nuestras variables, pues sería en cuestión de poderlos aquí suplantar en nuestra fórmula, que la fórmula pues, nos dice que es n igual a 0.95
z elevado al cuadrado, multiplicado eso por la proporción, que a su vez multiplica a 1 menos proporción, y todo eso dividido entre margen de error elevado al cuadrado. En un ejemplo sencillo, pues teniendo en cuenta que pues, nuestro intervalo de confianza, por lo tanto nuestra puntuación sería de 1.96, nuestra proporción pues la manejamos de valor que será el 0.5, nuestro margen de error, como es el complemento de 95, entonces sería el error sería de 5%, que esto es igual a 0.05. Ahora, teniendo los valores, pues nomás tenemos que suplantar en lo que sería nuestra fórmula. Que pues sería, ustedes, pues es 1.96, que sería el valor de z elevado al cuadrado, que esto va a multiplicar la proporción, que es 0.5, que a su vez va a multiplicar lo que es 1 menos 0.5, y esto va a quedar entre lo que es 0.05 elevado al cuadrado. Entonces quedaría que n es igual a 3.8416 de nuestro valor de z. Aquí pues sería 0.5 por 0.5, y esto dividido en lo que es elevado al cuadrado sería 0.25. 0.0025. Entonces lo siguiente, pues seguimos haciendo las operaciones, son 3.8416. Sí, 0.5 por 0.25 da 0.25, y esto dividido entre 0.0025. Vamos por allá. Nuestra multiplicación obtenemos que es 0.9604, y esto dividido entre 0.0025. Esto nos da un valor de 384.16. En nuestro resultado, pues como tal es esto. ¿Qué es lo que llegamos a concluir con ese valor? Es que a final de cuentas el 384 lo tenemos que redondear a 385, que ese sería el tamaño adecuado para nuestra muestra, para poder hacer las encuestas, para que tengamos un índice o una cercanía lo más cercano a lo que sería preguntarle a toda la población, sin necesidad de que se haga la encuesta a toda la población. 3. Y ya para concluir, les vamos a dar nuestra conclusión. Y en lo personal, a mí algo que me parece fundamental es que una muestra mal calculada puede llevarnos a conclusiones erróneas. Imagínate hacer todo un estudio, aplicar encuestas, analizar datos y que al final los resultados no representen bien a la población, solo porque no se calculó bien el tamaño muestral. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. Es como construir una casa sobre una base débil. Todo lo que venga después, por más elaborado que sea, puede derrumbarse si ese primer paso no fue bien pensado. Por eso, en investigación estadística, calcular el tamaño de una muestra no es una opción, es una necesidad técnica. Sí, lo bueno es que, aunque parezca complejo al principio, las fórmulas están ahí, solo necesitamos tener claros los datos clave, cuánto error estamos dispuestos a aceptar, qué nivel de confianza queremos y si tenemos una idea de la variabilidad de la población. Y también saber cuándo usar la corrección para poblaciones finitas. A veces trabajamos con grupos pequeños, como en una escuela o una empresa, y no podemos usar las mismas fórmulas que para poblaciones enormes.
Entonces podemos decir que la selección del tamaño de muestra es un equilibrio entre posiciones y recursos. No se trata de encuestar a miles por costumbre, sino hacerlo con justificación y con estrategia. Un buen investigador no solo sabe recolectar datos, sino también justificar cuántos datos necesita. Y esa es la estadística entre un estudio improvisado y una investigación sólida y confiable. Y pues eso sería todo lo que hablaríamos el día de hoy. Muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, amiguitos.